¿Cómo estamos hoy? Espero que súper bien, amigos, amigas. ¿Cómo están? Buenos días, son las 9:05. Estamos ya en 4 de julio de 2022. ¿Qué pasa en su barrio, en su comunidad? Empiece a contarnos llamando al 3240-040, 3240-050. También nuestro número celular está a su disposición esta mañana. Se lo digo, apúntelo por favor. 098-063-76-63. Ténganos guardados en sus números de emergencia. Las Guarmis del barrio siempre estamos ahí. Hoy se retoma el pico y placa, pues para que estén pendientes, los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2 no pueden circular en horarios de 6 de la mañana hasta las 9:30. Todavía falta media horita para que se termine lo que es el tramo de la mañana, y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Ya saben, amigos, aquí les informamos de todo lo que pasa en la ciudad. ¿Qué nos dice la prefectura de Pichincha? Este reporte vial a esta hora: se encuentra habilitada la vía Intervalles a la circulación vehicular. Eso sí, la recomendación es que conduzca con precaución. También al momento se encuentra habilitada la autopista General Rumiñahui a la circulación vehicular. Y revisemos también lo que nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito en esta mañana: cuáles son los cierres viales o los inconvenientes que podría usted tener, para que los le preste mucha atención, los tome en cuenta. Se actualiza la página ahora mismo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hace un minuto reportan, se registra un siniestro de tránsito en el sector de Monjas sobre la avenida General Rumiñahui a la altura del puente de Orquídea. Se mantiene cerrado el carril derecho en sentido Valle Quito. Qué pena, volvemos a la cantidad de siniestros de tránsito que se presentan diariamente en la ciudad. Por trabajos viales se realizarán cierres en la calle Simón Bolívar, parroquia Guayabamba, desde el Redondel Norte de la red estatal E28B hacia el sur. Finalizan el 22 de octubre, esto ya es permanente, 7 a 18 horas, el paso vehicular será de forma controlada. ¿Qué más nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito? Lo de la revisión técnica vehicular ya lo vamos a revisar más adelante, pero por trabajos de arreglos en la vía en el sector La Pampa se mantiene el cierre de 2 carriles sobre la calle Chaguar hasta la calle Monjas. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestras Guarmis que están acá en cabina. Qué bueno tener como siempre casa llena. El día viernes la pasamos muy bien. Denise, Amparito, ¿cómo están? Denise, buen día. Hola, mi Sofi, buen día a ti, a todas las Guarmis y toda esta gente hermosa que se conecta por Radio Pichincha. Bueno, tenemos alguna información acercándonos a cada barrio, a cada historia, y también llevándole la actualización de lo que va pasando en nuestro territorio, en nuestra hermosa Pichincha. Hola, Amparito, también qué gusto compartir contigo. Y bueno, arrancamos una semana con bastante información, Sofi. Así es, bueno, así es. Hola, mi Sofi, hola, mi Deni. Es cierto, las Guarmis están en casa y les recordamos que no se vayan a despegar de nuestra señal a través de la 95.3 en Quito o la 94.5 en el noroccidente. Un saludo y un abrazo grande para todas las Guarmis y los guambras que ya se están conectando también. Bueno, noticias, ¿qué tenemos, Amparito? Bueno, mi Sofi, tristemente regresamos a la normalidad. Te cuento que este fin de semana, de hecho el sábado 2 de julio, fueron capturados 3 antisociales, todos de nacionalidad ecuatoriana, en el recinto 10 de agosto del cantón Puerto Quito, por intento de asesinato y varios asaltos a mano armada en el sector. Los moradores, cansados de los diferentes asaltos, se organizaron e iniciaron una persecución y dieron con los delincuentes, quienes al verse acorralados trataron de esconderse entre los matorrales. Personal policial del distrito noroccidente llegó a este lugar y detuvo a los delincuentes, los mismos que iban a ser linchados por la comunidad enardecida. Entre las evidencias que encontraron en las manos de los detenidos están celulares, 2 motocicletas, un arma de fuego y municiones, según menciona el parte policial. Además, señala la versión de uno de los afectados, quienes expresa que mientras avanzaba por la vía en su moto, uno de los delincuentes puso una caña guadúa y procedió a apuntarle con un arma. Luego se llevaron su moto, la misma que utilizaron para otros asaltos y delitos. También escena de terror. Horrible. También indica que una persona recibió un disparo en su pierna por parte de uno de estos 3 antisociales. Dios mío, qué terrible. Y bueno, se empiezan a ver nuevamente ya todos estos videos, por acá también en la Floresta, un video espeluznante de un chico al que le quitan el celular, y no contentos con eso, el chico corre y el delincuente le empieza a disparar.
y bueno, entendemos que no pasó a mayores, pero qué miedo, qué terror. El nivel de delincuencia es terrible. Sí, bueno, yo les voy a compartir noticias, bueno, muy lejanas a lo que ha contado Alaparito, pero sin duda que también suma a la coyuntura nacional, particularmente para las mujeres, si bien son anuncios que suman a esta construcción de reivindicación de derechos. Ayer Surcuna, una de las organizaciones principales feministas del país de derechos humanos, decía, importante, las niñas y adolescentes pueden acceder al aborto por violación, si así lo deciden, sin autorización de sus representantes legales o terceras personas en el Ecuador. Recordemos que adelante se lleva también la aplicación del acceso al aborto por violación, es una de las demandas que hacen los colectivos. Si bien la Corte ha hecho ya un pronunciamiento, hay todavía diferentes observaciones a la no aplicación. En esto también Surcuna señalaba que la Corte Constitucional suspendió la vigencia el artículo 5, el literal G, el artículo 12, el literal 6, artículo 22, el literal 6 de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación. Y por último, porque considera que existe la apariencia razonable de una inminente vulneración de derechos a la integridad y autonomía de las sobrevivientes de violación. Sin duda, algo que construye nuestra lucha de mujeres. Y por otro lado también, Sofi, y a todos los que nos escuchan, estos amantes del arte, la prefectura de Pichincha está haciendo una convocatoria bastante interesante de demuestra tu talento audiovisual. No pierdas esta oportunidad, llama a la prefectura al concurso de cortometrajes, una nueva mirada a la historia. Son temáticas, por ejemplo, puedes participar si te interesa, es en el Bicentenario y la historia, la igualdad, equidad y la construcción de derechos de la comunidad afroecuatoriana, indígena, LGTBI, más mujeres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes y la naturaleza. El trabajo también y la organización social y popular, muy importante en este contexto, luego de 18 días de movilizaciones y paro nacional. Incluso, si usted quiere, se mete a la página de la prefectura, revisa, aquí también está toda la información, hay primero, segundo, tercer lugar, premios que usted va a poder conocer. Aprovechen a participar de estos espacios de arte, de esos espacios de cultura. Recuerdo por el Bicentenario hicieron el concurso de la canción bicentenaria. Emi Valencia fue la ganadora. Qué hermosa canción que nos presentó. Las tres Manuelas. Sí, las tres Manuelas, sí. Y bueno, conversamos con ella acá en la radio también, una joven que despierta la esperanza en el país. Así es que bueno, ojalá que se presenten muchas propuestas. Y yo les cuento, les decía, el tema de la revisión técnica vehicular. Desde el viernes 1 de julio, varios ciudadanos ingresaron a la página web de la MT, pero se encontraron con un sistema que estuvo caído y que no les permitía tomar turnos. Me escribían al número de las Guarmis, por favor, díganle a la MT que haga algo que sirva. Según el equipo de comunicación de la institución, todo esto se debió a que muchos usuarios intentaron ingresar, algunos creyendo que como no hicieron el trámite en los meses anteriores tendrían multa, y esto no es así. Pero ¿a quién le corresponde explicar bonito? A ustedes, señores de la MT. Bueno, el comunicado dice que tras iniciar con el agendamiento de turnos para la revisión técnica vehicular en la capital, la MT Quito informa que no habrá multas para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientes al primer semestre. Pero ¿qué más alertaron los usuarios? Que había un ajuste de precios en la revisión técnica vehicular. Y aquí dan cuenta que los buses que pagaban en el año 2021 $38.42, ahora tienen que pagar en 39.13 es decir, 71 centavitos más de felicidad. Busetas 19.57, ahora 19.93, 36 centavos de ajuste. Los vehículos livianos, el ajuste es de 53 centavos. Las motos 31 centavos, vehículos pesados 84, plataformas 31 centavos adicionales, taxis 36 centavos y los exonerados 15 centavos. De centavito en centavito se hace $1, y como acá son miles de vehículos, pues ustedes ya verán cuánto es el ajuste que le cae al bolsillo de los quiteños. 9:14, amigos, mis queridas Guarmis, vamos a hacer pues una transición nada más para poder saludar a nuestro invitado que ya está con nosotros, porque hoy queremos hablar sobre lo que significa pues estos puntos que se abordaron y que se acordaron con la CONAIE y el gobierno nacional. ¿Cuál es el impacto económico para las familias? ¿Cuál es el impacto económico para el Estado? Todo eso lo vamos a analizar con Juan Pablo Jaramillo. Así es que quédense con nosotros, solamente es una transición y ya estamos con Juan Pablo. Tu voz cuenta.
querido Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, economista y pues quien maneja muy bien los números, ¿no? Porque a veces a nosotros se nos va, nosotros esto de los ajustes, de los cambios de precios, no entendemos bien cómo pues impacta ya en la macroeconomía, más allá de que a nuestros bolsillos sí les hemos visto bastante mermados. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. Te saludan las Warmis del barrio. ¿Cómo estás, Sofía? Un saludo para ti, para las Warmis, para Denise, para Amparito y para todos los que nos están viendo hoy en esta mañana en Quito. Bueno, mi querido Juan Pablo, espero que sea un buen día, hay solcito y eso pues nos cambia el ánimo, también nos anima, pero entender lo que pasa en el país, por favor te pedimos que nos expliques un poquito cuál es el impacto de estos acuerdos, ¿no? Lo más visible es el tema de la gasolina, estos 15 centavos menos, ¿qué representan para las familias ecuatorianas y qué representa para el Estado? Bueno, lo primero a decir es que creo que estos últimos 20 días que tuvimos de gran tensión, de gran tristeza, de polarización, de un conflicto que lamentablemente no tiene una solución feliz porque en realidad perdimos todos en este conflicto, es algo que nos debería llamar la atención a todos, ¿no? Y creo que este conflicto tiene un origen, digamos, muy profundo, que es un origen que se arraiga en las desigualdades sociales, ¿no? Y mientras no entendamos que ese es el problema que tenemos que solventar, esto se va a seguir ocurriendo, es decir, van a existir sectores sociales que tengan claramente un descontento y se van a dar estas paralizaciones del país, ¿no? Entonces eso creo que es lo primero que deberíamos tener claro, ¿no? Bueno, lo segundo es que, claro, la agenda de la CONAIE se basaba en 10 puntos. Dentro de esos 10 puntos, tal vez lo más visible y lo más inmediato es justamente lo que tú comentabas, ¿no? Este aumento del subsidio a los combustibles. La CONAIE planteaba que el precio de la gasolina, el precio del diésel, disminuya en 40 centavos por galón. Finalmente, al acuerdo que se llegó con el gobierno, es que esta disminución sea solo de 15 centavos, inicialmente 10 y después aumentaron 5 centavos más, y eso tenemos que tener claro que tiene un impacto fiscal. Ese impacto fiscal el gobierno lo calcula en alrededor de 325 millones de dólares, que son recursos que salen igual de la renta petrolera, ¿no? Algo que tenemos que tener claro es por qué se da un subsidio a los combustibles, y se da un subsidio a los combustibles porque el Ecuador es un importador de combustibles. Nosotros no producimos la totalidad de los combustibles que se demandan en el país, sino que solo producimos alrededor del 35% y el otro 65% lo importamos, y cuando ese precio de importación es más alto de lo que se comercializa en el país, estamos hablando de que existe un subsidio implícito, y por ende cada vez que el precio del petróleo aumenta, ese subsidio aumenta. Asimismo, también tenemos que ser claros que como el precio del petróleo también aumenta, y nosotros sí somos un productor de petróleo, existen más recursos que permiten financiar ese subsidio. Ahora, eso no implica que ese subsidio no exista. Ese subsidio existe y eso tiene un costo de oportunidad. Cuando los economistas hablamos de un costo de oportunidad, significa que esos recursos que vamos a utilizar para subsidiar combustibles podrían ser utilizados para otros fines. Pero hay este lugar común que se dice pues desde algunos sectores, por culpa de la CONAIE se va a dejar de invertir en educación y salud con este dinero que se destina a los subsidios. ¿Esto es así? Porque ya desde hace rato se vienen con ese discurso de que se quita el subsidio para invertir en otros aspectos, y en la realidad más bien los presupuestos muestran que hay incluso reducciones en algunos ámbitos como educación. Encontrar una causalidad entre que se quita el subsidio y que eso permite aumentar los presupuestos en educación, en salud, en seguridad, no es tan cierto. Eso es una decisión política. Es decir, sí, yo podría disminuir el subsidio y tomar esos recursos para invertir más en educación, más en seguridad, más en salud. Lamentablemente eso no es lo que vimos que sucedió, y por eso digamos es que los descontentos se hacen visibles. De hecho, la CONAIE y distintos sectores sociales no solo protestaban por el tema de la gasolina, protestaban también dentro de su agenda. ¿Por qué? Porque ven que la inversión en educación, la inversión en salud, en seguridad, es año a año menor. Y los datos son clarísimos y podemos señalarlos. De hecho, cuando uno hace el comparativo de cuánto, por ejemplo, se invertía
en seguridad en el 2017, en términos per cápita, cuánto se invierte en el 2021, encontramos que en términos per cápita, en el sectorial de la seguridad, en defensa nacional, por ejemplo, se invirtió un 13% menos. En el sectorial de la educación se invirtió un 17% menos. En el sectorial de la salud, sin tomar en cuenta lo que es la vacunación, en donde se invirtieron $1.000 millones, se ha invertido un 29% menos. Y en el sectorial agropecuario, que es muy importante para la gente que vive en la ruralidad, la disminución del presupuesto ha sido del 41%. Por ende, no es cierto eso de que por disminuir los subsidios de los combustibles inmediatamente se va a invertir más en educación, en salud o en seguridad. Eso es una decisión política y lamentablemente el gobierno o los gobiernos de turno no tomaron esa decisión. Es decir, se quitó el subsidio de los combustibles, pero lamentablemente no existieron las compensaciones del caso, que hubiese sido lo correcto. Aun cuando se había dicho que el dinero que venía del Fondo Monetario Internacional venía atado a condicionamientos de invertir en lo social, que eso, pues bien tú lo mencionas, lo reseñas, no ha ocurrido, Juan Pablo. Ahora, estos 15 centavos por cada galón que pagarán menos los ciudadanos ecuatorianos, significa que, como también están ahí transportistas y demás, ¿podrían bajar los costos de producción o no? El gran ganador, yo creo, de este acuerdo es el sector transportista. El sector transportista efectivamente, digamos, va a tener una reducción en su costo y habrá que ver si es que eso se traslada al consumidor final o no. Yo creo que no. Lo que nos dice la experiencia es que una vez que los precios ya subieron, por más que se aumente un subsidio o por más que ese factor de producción después se reduzca, eso no se ve, digamos, no se hace efectivo ya en un beneficio para el consumidor final, ¿no? Es decir, los precios es muy fácil que suban, pero es muy difícil después que vuelvan a bajar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un gran ganador de este acuerdo, que es el sector transportista, que tendrá, digamos, un margen mayor al que tenía antes, y no veremos, por otra parte, digamos, que baje el pasaje del bus o que bajen, digamos, los costos del transporte de las mercaderías. Ahora, Juan Pablo, entre los acuerdos de la CONAIE sí se incluye esto de fortalecer los operativos y mecanismos de control de precios en la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Ya hay un decreto, pero nos preguntamos por qué, si es que es posible controlarlo, es posible regularlo, no se hizo desde antes, y si es que hoy, como tú dices, ya muchos precios se han incrementado, ya no van a bajar, ¿de qué sirve el control de precios? Sí, yo creo que, digamos, tenemos que ver que el origen de la protesta social, el origen de este conflicto es justamente que tenemos un gobierno que ha sido poco eficiente, poco eficaz en la gestión pública. Y el control de precios es parte de eso, es decir, ni siquiera necesita un decreto para hacer esto. Esto es algo que las gobernaciones lo deberían hacer en el diario vivir, es decir, debería ser una de sus actividades rutinarias el chequear que no existe especulación. Entonces, en ese sentido, por más que haya un decreto, yo dudo de, digamos, que eso vaya a generar una administración eficaz sobre el control de los precios, ¿no? Entonces, esto ya cae, digamos, en la cancha del gobierno, y sabemos que es un gobierno bastante ineficiente en la gestión pública. En los otros ámbitos que se consiguieron directamente para las comunidades indígenas, por ejemplo, esto, y bueno, en realidad para la gente más pobre también o empobrecida del país, el tema del bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, el subsidio del 50% del precio de la urea para pequeños y medianos productores, la reducción de las tasas de interés del 10 al 5% en Ban Ecuador para créditos de hasta $3,000, estos préstamos vencidos de hasta $3,000 que serían condonados, y también un dinero, $100 millones para créditos productivos de hasta $20,000 a 10 años plazo y 5% de interés anual. Esto, ¿a quiénes podría beneficiar y qué tanto impacto tendría? Porque yo escuchaba y a mí me llamó la atención lo que se decía en la Casa de la Cultura el día viernes pasado, en que los sectores indígenas decían, hay que cuidar que esto beneficie a quienes hemos protestado, a quienes hemos manifestado el malestar, a quienes hemos estado en las calles, esta condonación de deudas y demás. ¿Qué pasaría? ¿Quiénes serían los directos beneficiarios? Con respecto a la condonación de deudas, yo creo que el espectro es muy limitado, ¿no? Porque solo son las personas que tengan deudas hasta $3,000 con la banca pública. Y eso creo que, digamos, es un universo muy limitado.
no creo que va a coincidir justamente con el gran espectro de personas que se encontraban justamente en las marchas sociales. Que hay que recalcarlo, no solo es la CONAIE, o sea, ahí salieron estudiantes, ahí salió, por ejemplo, el movimiento feminista, y tampoco los planteamientos que estos grupos hacían se vieron plasmados en los acuerdos que se firmaron entre dos actores, la CONAIE y el gobierno. Entonces, yo creo que eso hay que mencionarlo, tiene que quedar claro eso. Con respecto, por ejemplo, al aumento del bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano sí, efectivamente, digamos, está focalizado en los hogares de menores ingresos y ciertamente ayuda a que esos ingresos, esos hogares tengan un ingreso adicional y con eso a poder hacer frente, digamos, al encarecimiento de la vida, ¿no? Ahora, yo creo ahí que $5 es insuficiente, ¿no? Creo que la subida debió haber sido muchísimo mayor, debió haber sido alrededor de unos $15, $20, y con eso se hubiese generado, digamos, un alivio a la pobreza que existe en el país, ¿no? Existen otros acuerdos, por ejemplo, se habla de no aumentar la frontera petrolera, la frontera extractiva en lo que tiene que ver con la minería, y esos acuerdos me parece a mí que no están claros, ¿no? Esos acuerdos me parece que dicen, bueno, eliminemos el decreto 95, pero la ley de desarrollo económico que se aprobó por vía del Ministerio de la Ley contiene, digamos, la misma matriz de política pública que contenía ese decreto, ¿no? Entonces, para mí no es claro que ahí haya un acuerdo que vaya a ser viable, digamos, para las pretensiones de la CONAIE, ¿no? Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Soy Denise. Hola Denise, qué gusto. Bien, quería preguntarte algo. Ahora cuando escuchamos tantos anuncios, números, decretos, para el ciudadano común que lo ve y lo escucha desde la casa, ¿hay algún beneficio de que le bajen 15 centavos o que se levante parte de este subsidio del combustible? Digo, ¿tiene algún efecto? Escuchábamos más temprano también hablar a los conocedores de este tema, que mucha gente dejó de usar Súper, por ejemplo, y se trasladó a la Extra. ¿Esto significa que estos usuarios pueden volver a la Súper o no? ¿Cómo es el escenario del ciudadano normal que quiere tanquear su auto? Digamos, sobre la Súper no ha habido ningún cambio, es decir, la Súper va a ser una gasolina que se siga, digamos, manejando en función del precio de mercado internacional. Entonces, en ese sentido, el que sigue consumiendo Súper va a seguir consumiendo y pagando el precio internacional. El que venía consumiendo Extra, sí, evidentemente va a tener una reducción, estos 15 centavos, que esto representa, me parece, alrededor del 4%, entonces es claro que va a sentir, digamos, un alivio cuando va a la gasolinera y tanquea, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que tienen vehículo? No son los sectores más pobres de la sociedad. Aproximadamente el 30% de los hogares en el Ecuador tienen vehículos y no son justamente, digamos, las personas más pobres. Entonces, por eso se habla de, digamos, que este es un subsidio regresivo en el sentido de que beneficia más a los quintiles de ingreso alto que a los quintiles de ingreso bajo. De hecho, se han hecho algunas estimaciones, por ejemplo, el Grupo Faro estima que el quintil de mayores ingresos, es decir, el 20% más que tiene mayores ingresos en la sociedad, se lleva y se beneficia en un 50% de este subsidio a los combustibles, en lo que tiene que ver referente, digamos, a la gasolina, ¿no? Por eso se habla de que esta no es la mejor política para realmente combatir la pobreza. Juan Pablo, ayer precisamente veía algunos tweets porque ahorita, bueno, todo se relaciona con el paro nacional, ¿no? Decía que veían unas Ford F-150, que yo que no sé mucho de autos, entiendo que son esos carrazos grandotes, y cargando con gasolina extra, es decir, beneficiándose de este ahorro de los 15 centavos. Entonces, yo entiendo que durante los diálogos el gobierno le propuso a la CONAIE que ellos presenten un mecanismo de focalización, en vez de ser el gobierno el que presente el mecanismo de focalización. ¿Cuál sería el mecanismo para que no se beneficien estas personas que tienen carrazos y que van a poner gasolina subsidiada? Tal vez un impuesto que se pueda cruzar con datos, con información que está que la tiene el Estado, que se pueda cruzar con las gasolineras. Esto es curioso porque tenemos que recordar que en Ecuador ya teníamos un subsidio que buscaba, digamos, focalizar, o más bien dicho, un impuesto que buscaba focalizar el subsidio
a los combustibles. Tenemos que entender que un subsidio es lo contrario a un impuesto, ¿no? En el Ecuador teníamos este impuesto verde, este impuesto ambiental, que justamente lo que hacía es cobrar un impuesto en función del cilindraje del vehículo. Es decir, a medida que el cilindraje del vehículo aumentaba, estas Ford 150, estos carros de alto cilindraje, pagaban un mayor impuesto que aquellos carros pequeños que consumían poco combustible, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar que el Ecuador ya tenía un mecanismo, tal vez no perfecto, para, sí, digamos, mitigar este efecto nocivo que tiene el subsidio a los combustibles, y es que los vehículos que más contaminan son los vehículos que más se benefician de este mecanismo, ¿no? Entonces, recordar que ya teníamos esto y que dos asambleístas de Creo decidieron ir por la derogatoria de este impuesto, que después también tuvo el apoyo en ese momento de Lenín Moreno, y por ende se eliminó. Entonces ya teníamos un mecanismo que tal vez no es perfecto, pero que ciertamente ya ayudaba a focalizar el subsidio a los combustibles para que no se beneficien justamente estas personas que tienen estos carros de alta gama con alto cilindraje, que son los que más consumen. Es decir, sí se puede hacer, pero no lo hacen porque no quieren. Más o menos esto es lo que podríamos entender. Es lo que podríamos concluir. Que no entendemos tanto. Sí, además que existen otras formas, ¿no? Es decir, yo podría pegar una calcomanía en el carro y en función de esa calcomanía en el carro, que tendría un código de barras, saber justamente cada vez que tanqueo cuánto es la cantidad que consumí y generar unos valores, por decir, no sé, los primeros 20 galones tienen un precio, los segundos 20 tienen un precio mayor, y así sucesivamente, para que, digamos, quien más consume sea cargado con una tarifa mayor. Y esta es otra forma, digamos, de focalizar el subsidio. Es decir, la tecnología para hacerlo también existe, ¿no? Es decir, no ha habido voluntad política simplemente para hacer esto. Pero los ciudadanos también se preocupan por los vehículos, porque dicen que la gasolina extra pues es de muy mala calidad en nuestro país, y de hecho me escriben acá, los vehículos necesitan gasolina de alto octanaje, de lo contrario los motores se dañan. Es decir, siempre sí hay un gasto adicional por ponerle gasolina extra al vehículo, que se va en aditamentos, en revisiones más frecuentes, más continuas, y eso sigue siendo un impacto a la economía también familiar. Juan Pablo, una conclusión rapidita porque se nos acabó el tiempo, de qué debería pasar en el país pues para que en esas mesas técnicas que se tengan, porque van a empezar ya en los próximos días, realmente se planteen los temas más trascendentales y más profundos de las problemáticas en el Ecuador. Yo creo que, digamos, en el Ecuador tenemos que entender que la desigualdad es una forma de violencia. Y mientras no solucionemos de esa forma de violencia, simplemente caeremos en este círculo de generar más violencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entender que la política pública tiene que tomarse de manera técnica, de manera seria. Creo que tenemos que entender que es importante generar un pacto social que nos involucre a todos, en el cual se invierta más en educación, se invierta más en salud, se invierta en seguridad, y se invierta sobre todo, digamos, en reducir esas grandes brechas sociales que existen, ¿no? Si es que existe la voluntad política para ir hacia esos acuerdos, creo que se podrá generar ese nuevo pacto social, y así, digamos, los ecuatorianos podremos vivir realmente en paz, ¿no? Porque la paz no es la ausencia de conflicto, sino la verdadera paz se logra cuando existe justicia social. Y en ese sentido creo que eso es a lo que debería buscar tanto los actores sociales como el gobierno llegar. Muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad es importante esa conclusión, y creo que es a la vista lo que todos hemos venido o hemos tratado de posicionar, ¿no? De llamar a la conciencia también de los ciudadanos acerca de estos temas. Juan Pablo, te enviamos un abrazo a las Guarmis del barrio. Un abrazo, Juan Pablo. Un abrazo, muchas gracias. Igual, un abrazo. Bien abrazado se va Juan Pablo el día de hoy. Bien feliz. Bien atendido. 9:34 minutos, 9:34. Chicas, nos vamos a una pausa. Ya me dice el Javi, pausa. Datos que se dijeron acá en Radio Pichincha en días anteriores: 1.577 millones de dólares el gobierno pues les regala a las empresas por beneficios tributarios que podrían destinarse a políticas sociales. Esto lo dijo Andrés Mideros. También en pobreza multidimensional respecto al derecho de la salud, educación y alimentación, ese porcentaje
porcentaje se eleva al 70% en los pueblos y nacionalidades, y si vemos a las niñas encontramos que el 85% viven en situación de pobreza, es decir, 9 de cada 10 están en situación de pobreza. Vamos a una pausa. Magdalena esta mañana me dice: buen día, Sofi, por favor que nos ayuden con los precios oficiales para ciertos productos que han subido el costo sin ninguna justificación. Nuevamente los beneficiados son los intermediarios y dueños de negocios, y siguen siendo los perjudicados los productores del campo. La cubeta de huevos después del paro no ha bajado, al igual que el cilindro de gas. Nos dice qué se puede hacer para este abuso, para parar este abuso, nos dice Magdalena. Bueno, nosotros seguimos insistiendo con la intendencia, son ellos quienes tienen que ir a controlar en los mercados, darse una vueltita por las tiendas, preguntar, mandar a alguien a comprar, así como cuando uno manda a los guaguas a comprar una cubetita de huevos, ver cuánto mismo cuesta, y pues según eso, sancionar si es que fuera el caso. Mi Denise. Así es, Sofi, justamente de eso vamos a hablar hoy, sobre la especulación de precios, que sin duda sigue siendo uno de los temas y de las denuncias, incluso en medio de esta paralización de 18 días, y una de las exigencias, incluso dentro de los acuerdos de paz con el movimiento indígena y el gobierno nacional. Por ejemplo, dentro de este acuerdo, que lo calificaron como el de paz, dice lo siguiente: disponer a los gobernadores intensificar y fortalecer los controles de precios en sus provincias para evitar la especulación. Sin embargo, como bien escuchábamos la denuncia de nuestra querida oyente que nos decía eso, sigue ocurriendo estos temas, no solo en la capital, sino también en las parroquias, que sigue siendo un tema que afecta a los productores de nuestra provincia, y además que se recrudece durante el paro, y al momento hay productores, ciudadanos que siguen denunciando, como bien lo decimos. Por ejemplo, recordemos que en el medio de las movilizaciones, el gobierno anunció la aplicación del decreto 452. Este decreto, por ejemplo, lo que señalaba justamente era intensificar y busca que se regule la especulación de precios. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno lo aplicaba el 16 de junio, 3 días después de iniciarse las movilizaciones, y la CONAIE también lo especificó dentro de este acuerdo que hay una ampliación. Y con esto, primero me quiero ir a una de las parroquias, a Perucho. ¿A dónde? A Perucho nos vamos a ir. Allá a traer unas ricas mandarinas. Exacto, porque sin duda un tema central de esto también fue la cubeta de huevos, y siendo uno de los espacios también de producción de este producto. Vamos a hablar, hablamos con Juan Pablo Silva, quien es propietario de la finca San Alejandro, ubicada en la parroquia de Puéllaro, y quien nos cuenta cómo fue para este sector de la ruralidad la especulación de precios. Escuchemos. El nitrato de calcio, que es un producto necesario para la fertilización del aguacate, el precio normal de adquisición de un quintal de nitrato de calcio estaba en los $35. Encontrabas en otros lugares a 40, pero era un precio que fluctuaba entre esos dos valores. Sin embargo, en la época del paro, nosotros tuvimos que vernos afectados en el precio de los productos y los insumos. Tal es así que el nitrato del calcio lo encontrabas en $75, llegó a costar hasta $85. Y evidentemente eso genera una repercusión muy fuerte en el momento de poder entregar este producto a la plantación. Claro, nosotros lo que hicimos es buscar la mejor manera. Aparte de caro, no había. Y no había forma de que llegue. Entonces nosotros tuvimos que buscar la manera de poder acomodar nuestros calendarios, porque la especulación en nuestro caso se generaba de dos vías. Primero, no llegaban los productos para poder aplicarlo en la producción, y por otro lado, no podíamos sacar el producto, porque teníamos un excedente de producto que estaba yéndose a podrir, o dañándose, o no iba a llegar a tiempo. Vemos ahí uno de los productores de aguacate en este caso, por ejemplo, y cómo afectó también la especulación, que no solo ocurría por la situación del paro, sino también ya una situación antes, que no había un control o tampoco había una regularización. Incluso Juan Pablo también nos comentaba que todavía no tienen gas, que no ha llegado, claro, casi se triplicó. Complejo. Exacto. Nosotros habíamos hablado con distribuidoras y nos decían que cuando empiece a fluir el envasado, tardaría al menos 15 días en regularizarse o normalizarse el servicio, porque habían tantos carros parados que los primeros que serían atendidos serían los que vayan a provincia. Y ahora que hablas de aguacate, te cuento una curiosidad. Te dije que el fin de semana estaba de cumpleaños mi guagua, así que me fui a Cuenca. Y fuimos a comer comida mexicana, y lo que primero nos advirtieron es que no había guacamole. Tremendo problema.
un poco complicado. Sí, todavía está pues fluyendo el abastecimiento de los productos. Ayer en Tambillo veíamos que había una fila enorme de vehículos, de camiones que se estaban trasladando acá a la capital y bueno, entendemos que se normalizará. Pero yo sí me pregunto, ¿qué pasará con los que compraron la canción del gas? ¿Quién extrañaba escuchar? Sí, justamente. La canción del gas, que siempre es un poco odiada esa canción. ¿Qué te iba a decir? Odiada y amada, creo, a la vez. Sí, en el paro no quieren escucharla, pero la quieren escuchar a la vez. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, Sofi, solo para concluir también esta situación de la ruralidad. Bueno, en este caso es una de las parroquias, seguramente, y incluso haremos mayor seguimiento a lo que ocurre en nuestra provincia. Solo quiero terminar con una parte más de la entrevista de Juan Pablo, porque él nos comentaba también que, por ejemplo, una cubeta de huevos que pagas en Buella, lo mismo, incluso entre $2.50 hasta $3, y aquí en la capital a $3.50, llegó a costar. Sabemos, por ejemplo, ayer también nos contaban algunas moradoras que pagan hasta $10. Así que escuchamos este extracto también de Juan Pablo que nos comentaba sobre esta especulación de precios. El caso de, por ejemplo, en Perucho, en Puéllaro, que son zonas conocidas por la producción de mandarinas, y Puéllaro mucho más conocido por la producción avícola. Se generó una especulación del mismo tipo, pero de diferente efecto. Ellos, para poder mantener sus galpones con los animales, tienen que darles de comer. Al tener las vías cerradas, evidentemente el producto no llegaba a tiempo, y ellos lo que comenzaron a tener es una pérdida de animales. Se les comenzaban a morir las gallinas, y evidentemente no había mucha producción. Se redujo la producción lo más que se pudo, y eso encareció muchísimo la producción, al menos de huevos. Cuando tú en la zona podías comprarte una cubeta de huevos en $2.75, máximo en $3.20. En la semana del paro estuvieron fluctuando en precios de entre 8 a 10 a $11, y siendo productores. Entonces, la especulación se generó en todos los sentidos. Mandarinas igual, los productos que se saca de la zona de la igual manera, las personas afectadas en la ruralidad, pues evidentemente sufrieron una repercusión muy dura en cuanto a la especulación. Tuvieron muchas pérdidas porque se quedaron con muchísimo producto. Bueno, ahí vemos también una de la problemática de la especulación de precio, pero además recordemos que nosotros al inicio del paro hicimos una visita, ¿se acuerdan? Las Warmis fuimos al mercado de Santa Clara, sí, donde hablamos justamente ahí con la caserita que nos contaba que, por ejemplo, los principales productos que sufrieron esta especulación fue el cilantro, el culantro, que estaba, por ejemplo, de 50 a 25 centavos, dependiendo el tamaño, llegó a costar incluso algunas ramas a $1, también el saco de zanahorias, que estaba antes de entre 70 a 80 dólares, ahora está alcanzando los $50, y se espera claramente que con estas medidas de estos acuerdos y estas denuncias también de la especulación pueda rondar por lo menos a los $40. En ese sentido también, según la alcaldía de Quito y la intendencia y todas las autoridades que deben justamente aplicar esta regulación de especulación de precios, se estarían ya haciendo las aplicaciones con este decreto que también se emitió en medio del paro. Y justamente lo que tú decías, Sofi, ¿por qué esperar llegar a estos escenarios para aplicar estas medidas? Que incluso lo hemos escuchado decir al dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, denunciar que al final quienes se benefician son los intermediarios, y llega a existir una desproporción de los precios y al afectar también nosotros que queremos comer nuestros huevitos. No hay desayuno sin huevos, por supuesto, claro, que sí, claro. Oye, que sí. ¿Qué pasará con toda esa gente que compró desesperadamente cubetas y cubetas de huevo a 6, 7, 8, $9? ¿Y al ¿Cómo día se siguiente venderán en estos días? Porque para el bolsillo de los ciudadanos pagar eso es imposible, ¿no? Obvio, es triplicar casi el precio de un producto que prácticamente es parte de nuestro desayuno diario, ¿no? Exacto. Claro. Y ¿Quién es no algo come huevito? No sé quién no desayune huevo, pero bueno. Lo típico es escuchar de, no claro, tengo plata, voy a comer un arroz con huevo, y ahora ni eso. Pero también hay que tomar en cuenta el otro lado, ¿no? Los comerciantes que se les dificultó tanto durante las protestas. Pude acercarme a algunos de ellos a tiendas de abastos, a pequeños comerciantes que decían, tengo que subir porque yo no vivo aquí, este local está arrendado, tengo que desplazarme al mercado mayorista donde tengo que hacer 1, 2, 3 transbordos y para llegar, y estaba en un momento abierto, en un momento cerrado.
cerrado, los precios empezaron a subir, entonces a él como tal, al comerciante pequeñito le afectaba, pero a él era el que le llegaban las denuncias, claro, la al agresión que le del van consumidor. mandando al diablo, pues sin duda, Claro, al que te vendes, al que le insultas, ¿no? Algo curioso también que estuve como investigando por Quito, algunas dueños de locales, por ejemplo, me dijeron que no querían dar entrevistas para no afectar a los intermediarios, como para que no se genere tampoco esta información o etcétera, y no haya problemas o les terminen cortando, no sé, bueno, varias situaciones bastante curiosas, claro, que sí, se desprende de esta situación. Pero lo cierto es que los precios se venían incrementando antes del paro nacional. Correcto. Eso nadie lo puede negar, de hecho es uno de los detonantes de la protesta social, el tema de que Exacto. el aceite ha subido tanto de precio. Pues en estos días el presidente de la República dijo que van a lanzar como aceite popular, y ojalá que llegue, porque con los pañales populares no ocurrió, fue puro show, y nosotros buscamos para hacer reportes periodísticos en un montón de distribuidoras los pañales populares, ni en los grandes supermercados, nunca existieron los pañales populares en percha, porque eran pañales de pésima calidad que no se producían acá en el país ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con el aceite popular? Yo veía ahí en TikTok una señora en una tienda, en un abasto, que daba cuenta de que le habían llegado muy poquitas fundas, apenas 6 de este aceite a más bajo costo, y que las pesaba y mostraba que pues tenían menos producto que la funda de aceite normal. Así es que todo eso hay que estar pendientes a ver qué pasa, si es que efectivamente llega este aceite popular y de qué calidad es, porque algo que conversábamos con Carito Navas el otro día es que en las comunidades indígenas también hay, bueno, en general en nuestro país el cáncer de estómago es una de las principales enfermedades. ¿Y esto por qué? Porque el aceite, cuando tú lo vuelves a usar una y otra vez, se vuelve tóxico para tu organismo y te daña a tal punto de causar incluso cáncer. Así es, hay varios temas de aquí que seguramente los iremos ahondando, pero sin duda esto sigue siendo un tema que afecta al día a día, que tú quieres ir a comprar algo y que no exista una garantía de que ese precio sea lo que corresponde, y además que no afectes tampoco a los productores, que digo son los campesinos, que también tienen un trabajo bastante duro, por ejemplo en las parroquias rurales de nuestra provincia, que tienen también varias observaciones sobre esto, y particularmente que realmente se cumpla todas estas demandas que sin duda buscaba un fin y un beneficio para no solo un sector de la población que es el indígena, sino también los ciudadanos comunes que queremos pagar lo que es lo que nos quieren cobrar en este momento. Acá nos escribe, dice: buenos días, estimadas Guarmis, por favor que empiecen los controles por el sector industrial, ya que los precios están al alza. Pronaca, por ejemplo, nos dice, y esta es una crítica que nosotros hemos hecho acá, porque cuando les hablamos a los panaderos y nos dicen, vea, hemos tenido que subir el precio del pan, pero nos caen a nosotros, que somos los que le vendemos directamente a los consumidores, y nadie le dice nada a estas empresas que venden los aceites, que venden los huevos, que venden y que tienen ese monopolio en la distribución de ciertos productos, incluso como la harina. Entonces, sí es un llamado de atención muy importante. Otro más que nos dicen por acá: buenos días, ¿qué pasó con la ley humanitaria? ¿Qué tiempo tenía de vigencia? Si pueden ayudarnos con esta información. Aún estamos con los sueldos bajados. El 16 de junio pasado, amigo que nos escribe, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de reformas que deroga casi la totalidad de la ley de apoyo humanitario. La normativa se aprobó en junio de 2020 ante el surgimiento de la pandemia, y de humanitaria pues ya sabemos que no tenía casi nada, pero casi todos los aspectos están ya derogados. Ya le vamos a revisar con más detalle y me parece un buen tema para que lo abordemos. ¿Por qué? Porque hay abusos, hay gente que está con los sueldos disminuidos. Así es que, bueno, es importante. Algo nos decían del hueso carnudo, que también ha subido, pero borraron el mensaje. Se arrepintieron. Se arrepintieron. El huesito de sopa, el huesito carnudo. Sí. Bueno, Miriam Barito, tú tenías más noticias, actualización de temas comunitarios. Sí, mi Sofi, la verdad es que para las personas que nos están escuchando, que están en Tambillo, comunicarles que a partir del día de hoy ya entra en vigencia la zona azul para los parqueaderos. Entonces, tomen esas precauciones y van a estar por el sector, busquen a la persona que entrega los tickets de la zona azul,
paguen y evítense la multa, que es un poco complicada, y veámoslo por el lado amable. A final de cuentas, sí hay que pagar de pronto un poquito, pero es la seguridad de nuestros vehículos. Muy bien, bueno, ese tema también estamos pendientes. ¿Qué más me dicen? Ahora sí puso el hueso carnudo. $1.04 antes, hoy $1.44. Es un 40% aproximadamente de incremento, y esto es bastante, ¿no? Entonces, bueno, ya el día de mañana, bueno, creo que entre mañana y el miércoles se publican nuevamente las cifras actualizadas de la inflación. El quinto día hábil de cada mes se publican las cifras actualizadas de la inflación. Vamos a ver qué nos dicen, porque aquí está diciendo el hueso carnudo ha subido tanto, pero después claramente los precios vienen de acuerdo 2%. a diferentes bases de inflación, métricas, etcétera, pero sin duda que un precio se triplique, hay un gran problema, ¿no? Hay una gran situación allí que resolver, y que además vemos todas las publicaciones de las diferentes plataformas de la Intendencia, también del municipio, sin embargo sigue habiendo denuncias, así que bueno, allí falta algo también por parte de las autoridades correspondientes, que deben responder a los ciudadanos también comunes, ¿no? Que les está afectando en el día a día, y que además supuestamente todo lo que ha ocurrido, según ha dicho el gobierno y según también ha dicho la Confederación de Nacionalidades Indígenas, será algo que beneficie a la mayor parte de la población. Así que bueno, las Guarmis estaremos expectantes. Vamos a ir a recorrer. Reviente el 1-800 lo justo. Llame cada vez que le compren más. Sin miedo. Oiga, yo creo que es necesario este ejercicio de ejercer la ciudadanía, ¿no? De ser ciudadanos empoderados, de a mí no me van a venir a cobrar más, al menos sin hacer que le multen a la persona que le está cobrando más, porque si a usted le venden el cilindro de gas en $6, están especulando. Entonces, si usted por la necesidad tuvo que comprarlo a ese precio, bueno, termine de pagar, apunte el número de la placa del vehículo y llame. 1-800 lo justo, señores, me están cobrando más, multando, y luego llame y pregunte qué pasó con mi denuncia. Eso hay que hacer, porque los ciudadanos tenemos que empoderarnos de pues estos mecanismos. Las redes sociales también, ponga ahí cuánto le están cobrando de más. Si el registro civil no funciona, ponga en las redes sociales, escríbanos a las Guarmis, que nosotros pues vamos a molestar allá para que nos den una respuesta. Agitando el avispero. Se van a cansar, voy a molestar, pero como suegra. No, mi suegra es buena gente. No, la mía también, Amparito, no sé qué te pasó a ti, pero mi suegra, la verdad es lo mi suegra es un dulce, si me está escuchando suegrita, la amo, pero es para que me entienda, mi people, mis Guarmis, mi gente. Sí, hay que hacer una encuesta. ¿Qué porcentaje de las suegras son como los del Amparito? No, mentira. No, suegrita de mis ojos, yo la amo. Oiga, trivia, pregunta para el día de hoy. Y esto, pues también para que nos digan los ciudadanos qué opinan, ¿no? ¿Cómo califica el efecto que tendrá en su economía la reducción del precio de los combustibles? Simples respuestas que queremos que usted pues pueda participar a través de Twitter. Positivo, negativo o no tiene ningún impacto la reducción de los 15 centavos y las otras medidas que se han adoptado en este acuerdo. ¿Cómo califica el efecto que tendrá en su economía la reducción del precio de los combustibles? Positivo, negativo, no tendrá ningún impacto. Llámenos, escríbanos, participe a través de nuestra red social Twitter con la respuesta a esta pregunta. Eso queremos saberlo, gracias a quienes nos escriben, 3240-040, 3240-050, nuestro número celular a su disposición también, el 098-063-7663. Más noticias, Amparito. Así es, mi Sofi, para todas las personas bonitas del Cantón Rumiñahui que nos están escuchando, avisarles que a partir del miércoles 6 de julio se cerrará la avenida General Enríquez en el tramo comprendido entre las calles Cotopaxi y Tolita, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde debido a construcción y acometida domiciliaria. Así que si usted va a transitar por ahí, está en el Cantón Rumiñahui, tome las debidas precauciones, vaya por vías alternas. Muy bien, buena información. Acá nos escriben, nos dicen, querida Sofi, del verde no se dice nada, 2 por $1 y el choclo a 80 centavos cada uno. Nos pone cara de no, asustado. Así es que es la ciudadanía claramente también quien da estas alertas, porque por ejemplo, si tú haces tu revisión y tal vez en ese momento dices no hay especulación, pero son los ciudadanos del día a día que, como bien lo dices, Sofi, tienen que denunciar, tienen que contar, porque además si tú te sientes afectada y estás pagando por esa afectación, debes justamente hacerlo público. Sí, la idea es que nos beneficie a todos, que se encuentre como una
un momento donde todos podamos pagar lo que nos alcance también, ¿no? Mira, acá nos dicen pollo de 1.09 a 1.29. Bueno, ahí no sé, creo que el pollo estaba un poquito más caro. También depende de dónde lo compre, ¿no? Si usted va al mercado, a los mercados que están acá en el norte, es más caro, si va a otros mercados, pero nos dice este amigo que su experiencia es que el pollo subió de 1.09 a 1.29. Y me dicen, yo no tengo Twitter, pero no siento que vaya a tener ningún impacto la reducción, porque además han subido los precios de muchos productos. Bueno, recuerde contestarnos entonces a través de nuestra red social. Rapidito les doy el dato porque ya empieza este tema de la revisión técnica vehicular, hay que hacer la matriculación de los vehículos, y también hay que pagar el fondo para mantenimiento vial de la prefectura. Necesitas matricular tu vehículo y tienes dudas sobre dónde cancelar este valor. Este aporte ciudadano lo haces una vez al año, recuérdalo. Si tu vehículo se encuentra registrado en la base de datos de la prefectura, puedes acercarte con tu número de placa o RAM-B a cancelar en las siguientes entidades financieras: agencias de Servipago, Punto Ágil, Red Facilito y a través de la página web o aplicación de Produbanco. Puedes verificar tu registro en el link recaudaciones.pichincha.gov.es o acercarte a los puntos de recaudación del fondo. Si tu vehículo es nuevo, la concesionaria envía la información en el formato establecido, incluyendo la factura escaneada al correo fondovial@pichincha.gov.es. Con esta información tu vehículo queda registrado y puedes cancelar el valor en las entidades financieras. Si no puedes pagar porque tu vehículo con placa no está registrado en nuestra base, envía una copia de la matrícula, correo electrónico y número de celular al correo fondovial@pichincha.gov.es, o también acércate al edificio de la prefectura de Pichincha con la copia de la matrícula, correo y número celular para ser atendido directamente por nuestros funcionarios. Luego podrás cancelar la tasa en los puntos habilitados. Esto igual, el procedimiento es parecido para vehículos exonerados o pues de personas con discapacidad. Excelente, Sofi, todo. Hemos brindado diferente información, incluso también les queremos decir que tenemos preparada para esta semana varios temas, daremos seguimiento a varias parroquias, así que bueno, que se queden conectadas con todas las Guarmis. ¿Para dónde nos vamos mañana? Bueno, por ahí una Guarmi viajera tiene que viajar por San Miguel, tal vez. Cutuglagua, mañana exacto, vamos a no, Cutuglagua. Sí, vamos a conocer un poquito más a fondo Cutuglagua. El día de mañana las Guarmis están ahí, así que si quiere contactarse desde ya y decirnos a dónde vamos, dónde nos van a recibir, con cafecito, oye, ustedes nos hacen el cafecito y nosotros llevamos el pan, ¿ya? No, me parece justo. O al revés, tal vez, porque el pan está un poco caro. Bueno, tiene toda la razón. 10 de la mañana en punto, amigos. Chao, un abrazo súper fuerte desde las Guarmis del barrio. Les abrazamos con todo el cariño del mundo. Chau, chau. Chao, chao.